Bien, estamos con Fabián, Marcelo y Eva, equipo de arqueólogos y conservador además, que están trabajando en lo que es la reserva de Mocoretá. Es la segunda vez este equipo que llega a nuestra localidad, en esta oportunidad con algunos colaboradores además, siguiendo con este trabajo que ha encarado la municipalidad, que tiene que ver con saber cómo se origina Mocoretá, desde dónde, y qué hay en ese lugar. Fabián, encabezando este equipo de trabajo, muchas gracias por recibirnos un ratito. Sabemos que han tenido una jornada larga de trabajo, pero bueno, ¿cómo es este trabajo? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Y cuál es la importancia de todo esto que se está haciendo en Mocoretá? Bueno, la importancia es el origen básicamente de la ciudad. El Saladero y la estación ferrocarril son el origen de la ciudad, así que nosotros estamos trabajando justamente en eso. El trabajo es minucioso, muy sistemático, es muy grande el predio. Hoy ustedes vieron que es un lugar bastante inaccesible, así que es lento, pero siempre vamos avanzando, siempre un poquito más empezamos a dilucidar un poquito de lo que es el Saladero, aunque sea a ordenar el desorden que hasta ahora estamos encontrando y viendo de a poco a ver si sale algo de material que nos dé algún tipo de expectativa de trabajo y de cómo se producía y cómo se trabajaba y cómo se vivía en el Saladero. Bueno, en el mes de marzo estuvieron por primera vez acá en Mocoretá. ¿Cuál fue el trabajo que se hizo allí puntualmente? Bueno, la primera campaña que hicimos fue principalmente prospección y relevamiento. Hay todas estructuras, hay cimientos de estructuras dispersas en un predio bastante grande, así que tuvimos varios días georreferenciando todas las estructuras, fotografiando, haciendo la planimetría. Y bueno, hicimos algunas recolecciones de superficie de algo de material que encontrábamos. Y en esta segunda campaña ya queríamos empezar a ahondar un poquito más en el trabajo arqueológico y obtener mayor información, digamos, in situ a partir de excavaciones, que es lo que estuvimos haciendo a partir de ayer. Y en esta segunda etapa entonces hay un trabajo un poco más profundo. ¿Qué es lo que básicamente hoy, por ejemplo, vimos que estuvieron conversando con los chicos de las escuelas secundarias y también abarcar un poco lo que es una tarea de concientización sobre las generaciones que se vienen? Sí, hoy nos visitaron 3 colegios, así que estuvimos dándole una pequeña charla de arqueología en el campo y viendo un poquito lo que era el Saladero. Algunos de los chicos sabían, otros no, pero la idea es justamente generar una conciencia sobre el patrimonio local y que bueno, los chicos se interesen, porque es el primer paso a la conservación y a la puesta en valor del Saladero y otros aspectos de interés. Marcelo, vimos cómo trabajaban hoy a la mañana ahí con mucho cuidado, con mucha dedicación. ¿Cómo es el proceso de por ahí los elementos que se van encontrando, el cuidado que hay que tener? ¿Cómo se hace eso? Bueno, la forma de avanzar con el trabajo depende un poco de cómo se encuentran los contextos, o sea, los materiales. A veces hay restos de demolición, como es el caso de muchas estructuras del Saladero que fueron derruidas primero por lo que fue el reaprovechamiento de materiales para mudar el pueblo, segundo por lo que fue la actividad de cantera que se hizo en la zona para retirar canto rodado, y más otros procesos biológicos, demás, que la conservadora por ahí puede contar. Y dependiendo un poco de cómo se va encontrando ese material, si por ejemplo se ve un contexto que es de ruido, que tiene ladrillos, tejas rotas, revueltos, por ahí se puede avanzar con un poco más de velocidad. Cuando uno encuentra un contexto con materiales más delicados o digamos en un orden, digamos en posición original, bueno, se procede más despacio, con cucharín, así tratando de limitar capas, ese tipo de cosas. Acá, digamos, se va evaluando un poco mientras se avanza, y hoy lo que se trataba era, por ejemplo, de seguir el piso de una estructura, a ver si se puede delimitar de los muros que afloran, cómo quedaban delimitados los recintos de lo que habrán sido los galpones del Saladero y ese tipo de cosas. Claro, empezaron con el descubrimiento por ahí de qué fue losa o algo por el estilo. Pensaron que era algo chico, pero se encontraron con una estructura un poco más importante. Claro, asomaba un fragmento, digamos, de argamasa, así como si fuera un contrapiso, algo que se pensaba podía ser una tapa o alguna cosa acotada, quizás que lo demás estuviera de ruido, pero bueno, desenterrando y revisando se iba viendo que se extendía bastante y se podía
se podría definir quizás ya un espacio, digamos, ir reconociendo cómo se unen las paredes, el piso, y delimitando, digamos, una planimetría del sitio, de algún sector del sitio. Así que... Bastante grande. Y Eva, ¿cómo es el tema de la conservación? Porque uno piensa, ay, se encontró esto, se encontró lo otro. ¿Cómo es eso? Porque hoy escuchaba por ahí que hay que tener muchísimo cuidado, que los elementos se deterioran, que sufren los cambios y demás. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, lo que les explicaba hoy un poco a los chicos de los colegios, ¿no? Que cuando se produce un hallazgo arqueológico, nos vamos a encontrar con una diversidad de materiales, ¿no? Diferentes materiales. Por ejemplo, acá en este yacimiento, por ahora lo que tenemos es ladrillo, teja, tenemos hierro, tenemos algo de vidrio, esperamos encontrar algo de hueso. O sea, son diferentes tipos de materiales, ¿no es cierto? Y todos esos materiales, al quedar enterrados bajo tierra, sufren determinados deterioros, cada uno diferentes, porque son diferentes materiales, entonces se comportan de manera diferente, se deterioran de manera diferente, pero llega un momento en que se genera un equilibrio entre esos materiales y el medio ambiente en el que están enterrados, que es el suelo, ¿no es cierto? La arena, la humedad, la tierra, en fin. Una vez que se produce el hallazgo arqueológico y comienza la excavación, esos materiales son extraídos al aire. Entonces, eso para los materiales es un impacto muy fuerte, es un shock, digamos, ¿no? Independientemente de qué tipo de material Independientemente de qué tipo de material. Hay materiales que lo van a soportar mejor ese shock y hay otros que van a ser más débiles, más vulnerables. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta qué tipo de material tenemos, las condiciones ambientales a las que se van a enfrentar, analizar el estado de deterioro en que están y bueno, en función de todas estas variables, analizar cuál es el tratamiento que necesitan o cuáles son las condiciones climáticas que hay que proporcionarles para estabilizarlos, ¿no? ¿Qué elementos, me decía recién, vidrios, tejas y demás, cómo pueden saber por ahí de qué época a qué época pertenecían, ese tipo de cosas, cómo las determinan? Y en principio, como este es un yacimiento histórico que se sabe, o sea, sabemos que ahí hubo un saladero, sabemos de qué época era, entonces, bueno, todo lo que encontremos asociado al saladero sabemos que va a ser más o menos de esa época, en 1878 por ahí era, ¿no? Más o menos. Entonces, todo va a estar dentro de ese contexto. Podemos llegar a encontrar principalmente cosas más modernas, más actuales, y eso, bueno, por comparación se puede determinar si pertenecían al sitio o si vienen de otro momento, claro. Claro. En lo que hace puntualmente a lo que la comunidad conoce como los túneles que se descubrieron en su momento, ¿qué es lo que se puede mencionar o qué es lo que han podido averiguar? Bueno, en principio no estuvimos demasiado investigando el túnel, pero lo que podemos decir que es más que un túnel, es un desagüe, que posiblemente sea un desagüe, vinculado al desagote pensemos que estamos en un saladero en donde había mucha sangre, muchos desperdicios de los animales y que eso se tenía que tirar en algún lado. Posiblemente se tomaba agua de la laguna, que estaba ahí muy cerquita, y se tenía que tirar el desperdicio un poco más lejos de donde se tomaba el agua, si no se tomaría el mismo agua sucia que estaban tirando. Así que pensamos, como hipótesis en este momento, que sería parte del desagüe del saladero. Ahí podemos hacer algunos tipos de análisis que los tenemos pensados para un futuro cercano, para determinar si hay algún tipo de elementos que nos indique qué era lo que corría por ahí, si es que era un desagüe. Esto se puede determinar también por lo que es el funcionamiento de otros saladeros acá en la zona que trabajaban de manera similar. Sí, estamos viendo algunos sitios para compararlo. Por ejemplo, vimos uno en Guavillú, en Uruguay, que tiene un túnel muy, muy parecido al que hay aquí. Y bueno, entonces nos sirve eso como punto de comparación. Hay que tener en cuenta que este es un saladero de los tardíos, lo cual implica que ya estaba bastante industrializado, digamos, entre comillas, ¿no?
Y que bueno, ya en este momento, ya cuando se inaugura este saladero, ya estaba funcionando la técnica de frigorífico. Es decir, por eso dura tan poco. El saladero dura hasta 1909, supuestamente. Así que es una de las factorías tardías, digamos, y tiene características de ese tipo de saladero de último momento del siglo XIX. Yo no sé si por ahí, en palabras un poco más sencillas, se le puede explicar a la comunidad la importancia de este trabajo que se está realizando. Porque por ahí dices, no, pero Mocoreta tiene otras prioridades, pero es importante también saber los orígenes de nuestra comunidad. Y más teniendo en cuenta que por ahí Mocoreta es un pueblo joven dentro de todo, pero no tiene muchos lugares así muy históricos. Ustedes me decían que hay posibilidades de que haya en otros lugares también lugares donde investigar, donde se pueda trabajar y recuperar un poco de esa historia de los inicios de Mocoretá, ¿no? Sí, es importante saber de dónde uno viene, así como uno conoce a sus padres, a sus abuelos, esto también son los padres y los abuelos de la ciudad. Así que tenemos que saber porque hace a la identidad de las personas que viven aquí y también a la identidad regional, porque esto es por más que el saladero esté instalado en este lugar, había un proceso regional en el cual se trabajaba sobre esta industria saladeril. Así que sí que es importante tener en cuenta el patrimonio, como para ponerlo en valor, incluso para fines turísticos, culturales. Puede generarse un ingreso incluso importante de dinero para la gente local. Es decir, no solo implica la cuestión de revalorizar lo de cada uno, sino que también se puede incluso mirar en términos más allá de la identidad local, que desde mi punto de vista es lo más importante, pero sé que también hay prioridades y que esto se puede acoplar a esas otras prioridades que hay en la zona. Marcelo, ¿tienen estimado por ahí un tiempo de trabajo en Mocoretá? ¿Saben cuánto tiempo les puede demandar este trabajo o esto va a ser así de manera muy, muy incierta, digamos, y se va avanzando a medida que se puede? Y en general los trabajos arqueológicos demandan mucho tiempo, no es algo que uno resuelva en una semana, suelen ser campañas que se repiten, digamos, cada temporada o cada año. Y según lo que se va encontrando y cómo se va reinterpretando el sitio, se define sobre qué aspectos trabajar, qué zonas. Normalmente es un trabajo muy lento, como decíamos antes, se suele excavar con cuidado, no es que uno arrase y levante, sino que trata de saber de dónde viene cada cosa. Entonces es bastante artesanal y bueno, requiere tiempo, es difícil realmente estimar. El lugar es difícil para trabajar. Y el lugar, bueno, es grande y no conocemos, por ejemplo, un plano de cómo se supone que haya sido, así que hay que estar definiendo qué es cada cosa que se ve y tratar de descubrir las que no se ven para tratar de tener una idea general, amplia de cómo sería. Y es un predio grande, bueno, eso sin contar posiblemente otros sitios que haya en los alrededores, incluso de la historia previa, incluso sea colonial o sea prehispánica. Digamos, en general suele ser algo bastante amplio que, bueno, se hace con pequeños esfuerzos. ¿El hecho de que sea un lugar privado, que no sea un lugar público, les ha complicado en algo o tienen toda la colaboración? No, acá tuvimos toda la colaboración, nos recibieron en todo sentido y en todos lados muy bien, no tuvimos ningún inconveniente para trabajar, al contrario, o sea, nos sentimos muy bien recibidos, bienvenidos, así que no hubo ningún conflicto tampoco. Habrá que ver después cómo, para los planes a futuro, cómo la comunidad resuelve organizarse para el museo, visitas a sitios, una puesta en valor, pero bueno, eso depende de Mocoretá. Seguro que sí. Bueno, para no seguir robándoles demasiado tiempo, ¿qué mensaje se le puede dejar a la comunidad, por ejemplo, para aquellos que vayan a visitar, que vayan de paso por allí, porque muchos van por ahí a pasar una tarde, a pasar un rato lo que es la laguna y demás, y por ahí quieren ver un poquito qué cuidados deben tener, todo ese tipo de cuestiones? Sí, nosotros sabemos que la laguna es un punto turístico y de esparcimiento importante y vemos que hay mucha gente dando vuelta por ahí. Nosotros lo que le pedimos es simplemente que, primero que nada, cuide el lugar, que no recoja nada, es decir, si encuentra algo llamativo, que lo anuncie, que se lo anuncie a la gente del municipio, que ellos van a saber mejor qué hacer.
que no destruya absolutamente nada, eso es fundamental, ni siquiera pensemos que es una reserva natural también, así que hay que valorar las especies autóctonas y demás. Y que bueno, y que estén atentos, y si en algún momento algún poblador recogió algún elemento, ya sea del saladero o de otro momento, lo puede acercar a la gente vinculada que está en el proyecto desde el municipio, para que nosotros lo tengamos en cuenta, registrarlo. A nosotros ya con el registrar, saber de que hubo algún material que se obtuvo en tal lugar, ya nos da una pauta de trabajo a futuro, así que esto no es hacer ningún tipo de trabajo policial ni nada por el estilo, simplemente es una colaboración. Sabemos que la gente en general obtiene pequeños souvenirs, no solo de aquí, sino en todos lados, y que bueno, a nosotros esa información nos puede llegar a servir, pero principalmente que cuiden y que se interesen, porque así va a funcionar la cuestión. Para que siga para adelante necesitamos el interés de los pobladores locales. Que lo cuiden porque es de ellos, fundamentalmente. Entonces lo tienen que valorar ellos, o sea, la gente que viene al lugar y que visita el lugar cotidianamente, digamos, son realmente los dueños de eso. Y justamente eso no quiere decir que se tengan que llevar las cosas, sino al contrario, dejarlo ahí, mantenerlo, que lo podamos estudiar, y va a ser información para ellos y algo para disfrutarlo, ¿no? A futuro también. Hay que ir haciéndose de a poquito la idea, me parece también. Bueno, para finalizar, me gustaría que nos comenten cómo está conformado el equipo de trabajo, y con esto sí, ya los dejo, así pueden descansar después de un largo día. Bueno, Marcelo Vitores es también arqueólogo, al igual que yo, Fabián Bognani, Eva Tabelas, nuestra restauradora conservadora, y después tenemos dos acompañantes de historia, Soledad Pugliese y Sebastián Presas, que bueno, es su primer campaña acá. Nosotros ya vinimos una vez, así que tenemos un poco de arqueología, un poco de historia, un poco de conservación. La idea es armar justamente estos equipos pluridisciplinarios para abarcar desde distintos aspectos una problemática compleja como es una excavación en el saladero. Agradecerles muchísimo por mi parte, tanto de la radio como del cable, por estos minutos. Sabemos que han tenido una larga jornada, el tiempo afortunadamente los ayudó porque estuvo muy amenazante durante todo el día, pero bueno, vamos a estar en contacto seguramente las próximas campañas para conocer un poquito cómo va avanzando todo este trabajo. Muchísimas gracias a todos, y bueno, que tengan una buena estadía en Mocoretá. Muchas gracias y gracias a ustedes.